Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 20 de noviembre, domingo 34 del tiempo ordinario, último domingo del año litúrgico, domingo dedicado a celebrar la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, leemos en la primera lectura el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 3. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel. Mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. La primera lectura de esta solemnidad de Cristo Rey nos recuerda cómo David fue ungido efectivamente como rey de todo Israel, de todas las tribus de Israel. Ya era rey de Judá. Judá es una de las 12 tribus de Israel. Pero lo que hemos leído en este segundo libro de Samuel es justamente cómo las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, a buscarlo, y le dicen: somos de tu misma sangre. ¿Por qué somos de tu misma sangre? Porque todas las tribus de Israel descienden de Abraham, descienden de los hijos de Jacob, que es el hijo de Isaac, que es el hijo de Abraham. Esos 12 hijos de Jacob son de donde se forman esas 12 tribus de Israel. Entonces somos de tu misma sangre. Nuestro Señor Jesucristo comparte eso. Comparte ser de la misma sangre de los israelitas. Por eso 2 de los evangelios se preocupan en mostrarnos su genealogía que llega a David, que llega a Abraham, genealogía que en otro caso llega hasta Adán, para mostrar efectivamente esa parte humana. ¿Qué se nos está mostrando con esta primera lectura? Se nos está mostrando el derecho de Jesucristo de ser tratado y nombrado como rey legítimo de Israel. Y entonces lo que estamos viendo es justamente eso, cómo nuestro Señor Jesucristo cumple las condiciones para ser aquel prometido que iba a ser puesto en el trono de David, como Dios le había prometido a David conservar en su linaje, en su propia sangre. Y por eso lo primero que se reconocerá en nuestro Señor Jesucristo es ese ser descendiente de David. Por tanto, cuando lo llaman rey, es verdaderamente rey, aunque usarán este término para burlarse de él, como lo veremos más adelante. Tú eres de nuestra misma sangre, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eres el que conducía a Israel. Estas palabras nos llevan a profundizar en lo que estamos celebrando también el día de hoy, porque aunque hayan otros gobernantes en el mundo, aunque hayan autoridades lícitas, legales, que efectivamente tienen la autoridad para gobernar en el mundo, aunque Saúl reinaba, aunque otros gobiernen, tú eras el que conducía. Tú eres, Señor, el que conduce verdaderamente a tu pueblo. Tú eres el que conduce la historia de la humanidad.
Dios lo había prometido diciendo: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Y nosotros, lógicamente, al celebrar a Cristo, Rey del Universo, reconocemos esto, que el Señor es el pastor, que el Señor es el guía, el que guía al pueblo. David hizo con ellos un pacto, como el Señor ha hecho con nosotros una alianza, un pacto también con nosotros, para que lo cumplamos, para que si queremos admitirlo como rey, cumplamos ese pacto que ha hecho con nosotros, esa alianza que ha hecho con nosotros a través de la entrega, del derramamiento de su propia sangre. En la segunda lectura de esta solemnidad leemos la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 20. Hermanos, demos gracias a Dios, Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, las del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Esta segunda lectura del libro de los Colosenses lo que nos muestra es justamente aquello que ya estábamos viendo en la primera lectura, es decir, cómo en Cristo se cumplen las promesas davídicas, pero el nuevo pacto que hace no es solo un pacto con Israel, sino con todas las naciones. Y su poder no es un poder solo sobre las 12 tribus de Israel, sino sobre toda la creación. Hoy que celebramos a Cristo Rey, unimos nuestro corazón a las palabras que está diciendo San Pablo. Damos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de su luz. Hoy es un día de acción de gracias. Gracias, Padre mío, porque nos has dado a tu propio Hijo como nuestro Rey y como nuestro soberano, y por Él podemos participar de la herencia de tu pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nos ha trasladado de este reino mortal, de este reino gobernado por los hombres, al reino gobernado por su propio Hijo. No es un traslado posterior, es un traslado que se ha dado ya desde el momento de la venida de Jesucristo al mundo, desde el momento de nuestra redención, por cuya sangre hemos recibido la redención. Esto es el perdón de los pecados. Entonces, ¿cuál es el modo de admitir que Cristo es mi Rey? Viviendo esta alianza del perdón de los pecados a través de su sangre. Si yo no estoy dispuesto a vivir la reconciliación que me ofrece el Señor, no lo voy a aceptar nunca como Rey. No hay posibilidad de que yo diga viva Cristo Rey si yo no estoy dispuesto a recibir efectivamente el perdón de mis pecados, si yo no estoy dispuesto a participar de la grandeza de su regalidad, de ese ser Rey verdadero, Rey de la misericordia. Cristo, continúa San Pablo, es imagen del Dios invisible. Es la imagen de Dios, por tanto no hay otro que pueda ser superior a Él. Es el primogénito de toda la creación, por Él
han sido creadas todas las cosas. En Él tienen fundamento todas las cosas creadas. Es decir, que toda la creación es dominada por Él. En el cielo, en la tierra, las visibles, las invisibles, sin excluir además los tronos y las dominaciones, los principados y las potestades. Es decir, que no hay un ámbito en el cual Cristo no sea el Rey, en el cual no entre a participar. No, es Rey de toda la creación, la visible y la invisible, lo terreno, lo celeste, sin excluir a todos los tronos de los ángeles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este reconocimiento de que Él es el que domina, de que Él es aquel por el cual todas las cosas han sido creadas. Él existe antes que todas las cosas. Todo tiene su consistencia en Él, es decir, no hay nada que exista que pueda existir sin la voluntad de Él. Y Él es también la cabeza de la Iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero en resucitar. ¿Y por qué ha tenido que ser el primero en resucitar? Porque así como todo fue creado por Él y para Él, tenía que ser el primero en todo. Dios ha querido que en Cristo habitara toda la plenitud y por Él ha querido reconciliar el mundo consigo, las cosas del cielo y de la tierra, y darles paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Por tanto, lo que está diciendo San Pablo es que quien quiere reconocer a Cristo como Rey, lo tiene que reconocer como Rey en la cruz. Si yo no quiero reconocer a Cristo como Rey en la cruz, entonces nunca lo voy a reconocer como Rey. Y esta va a ser la gran idea que nos va a mostrar el Evangelio de hoy. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades se le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Estamos en la escena de la crucifixión. Cristo está en la cruz. Y por eso te decía que para reconocer a Cristo como Rey tienes que reconocerlo en la cruz. Si no lo reconozco en la cruz, no voy a reconocer cuál es el reinado de Cristo. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, se burlan de Él. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el Salvador. Pero resulta que la salvación de Cristo no se va a operar del modo en que ellos esperan, sino que se va a operar del modo en el cual la persona confía en la palabra del Señor. Los soldados también se burlaban de Jesús. Le ofrecen vinagre: si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que el Señor no necesita salvarse a sí mismo. El Señor, para ser Rey, para mostrar de verdad su realeza, lo que hace es salvar a quien acude a Él pidiendo misericordia. Había en efecto sobre la cruz ese letrero de INRI, Yeshut Natzaren
Rex Judeorum, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos, escrito en griego, en latín y hebreo, para que todos lo pudieran leer, para que todos supieran cuál era el motivo de la condena. Ese letrero que ofendió a los judíos. Saca eso, di este ha dicho. No, ya lo escrito está, dijo Pilato. ¿Por qué? Porque efectivamente la causa de la condena es esa, que este es el Rey de los judíos, el Rey que no han aceptado. Y uno de los malhechores también, pasando por los mismos tormentos que Jesús le decía: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero entonces viene esta alma que sabe reconocer quién es Jesús y sabe reconocerlo en verdad. Ni siquiera tú temes a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos. ¿Dónde empieza la petición de perdón al Señor? ¿Dónde recibimos la misericordia del Señor? Cuando reconocemos nuestros pecados. Si no hay reconocimiento de nuestros pecados, si yo no confieso mis pecados, si yo no asumo la responsabilidad de mis pecados, hermano mío, es muy grave el problema de las almas con el tema de la justificación. Son muchos y muchos y muchos los que quieren justificar sus pecados, los que quieren justificar y no terminan de asumir sus pecados. Falté a misa porque estaba de viaje. No, faltaste a misa porque no pusiste a Dios en primer lugar. Si no logramos asumir la responsabilidad de nuestros pecados, entonces nuestra petición de perdón nunca va a ser verdadera. Y entonces dirige a Jesús una petición. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Pedir perdón, pedir misericordia, clamar que el Señor le dé esa misericordia. Y eso es reconocer verdaderamente a Jesús como Rey. Tengámoslo claro. Si yo no decido buscar la misericordia de Cristo pidiendo perdón, nunca lo voy a reconocer como Rey. Nunca lo voy a reconocer como Rey. Hoy que estamos celebrando a Cristo Rey, tenemos que darnos cuenta de que esto es sumamente sencillo. Mira, en la vida podemos tener dos visiones. La de ser subyugados por el poder de otros y hacer la voluntad de otros, o hacer con mi libertad lo que yo quiero. Delante de Cristo se trata de unir estas dos ideas. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con mi libertad? Yo, libremente, sin que nadie me obligue, sin que nadie me presione, lo que quiero hacer es ser subyugado a la voluntad del Señor. ¿Qué significa? Que yo en mi plena y absoluta libertad decido hacer lo que el Señor me manda. Y lo primero que hago es, lógicamente, pedirle perdón, buscar su misericordia, dejarlo que reine en mí con su misericordia. En segundo lugar, unirme a Él. Fíjate cómo son las palabras del Señor en respuesta a este ladrón. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este conmigo es importantísimo, porque el Señor no lo invita simplemente a llegar al paraíso. Estarás conmigo. ¿Te das cuenta que hoy yo puedo vivir estas palabras del Señor? Si yo me acerco a la comunión, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando en común unión con Cristo. Hoy estaré contigo, si es que tú me permites
Si es que tú me lo permites, si es que tú en tu libertad me permites, entonces yo estaré contigo y tú estarás conmigo. Y ahora lo reconocemos entonces, escuchando su palabra y queriendo poner en práctica, con toda mi libertad, subyugándome a Él. Sí, Señor, yo quiero tu perdón y quiero tu compañía, quiero estar contigo. Y por eso me ofrezco entero, totalmente, a estar en ti, que tú seas mi verdadero Rey. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan una muy feliz fiesta en esta solemnidad de Cristo, Rey del universo.